A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola queridos amigos y amigas de Clave China. Espero que hayan pasado una muy buena reunión con amigos y familiares en oportunidad del encuentro navideño, puntualmente para aquellos que con mucho sacrificio han logrado sortear de momento por 24 horas el hambre o la escasez en la mesa. Aunque no son datos sujetos a calendarios, es habitual que pisando el fin de año se hagan balances de todo tipo, pero hay uno en particular que quiero compartir con ustedes, no para amargarles las fiestas, no, pero sí para nombrar uno de los aspectos más destacados que nos arroja el mundo en el que vivimos, este 2025 que dejamos. Más allá de las características de cada país y a cuento de algo que venimos planteando en Clave China con voces, análisis y opiniones en el marco de la disputa por un nuevo orden mundial, presten atención a este aspecto. El 10% más rico controla la mayor parte de la riqueza global, en un 75%, y el 1% más rico posee una porción desproporcionada. De acuerdo a evaluaciones realizadas por organismos de distintos países, dicen que en el 2025, escuchen, hay un récord de más de 3.000 multimillonarios con sus fortunas que crecen significativamente y diariamente. Existe un desacople claro entre riqueza e ingresos. Los activos financieros e inmobiliarios crecen más rápido que los salarios, aumentando la brecha. En tanto, los mercados financieros impulsan el crecimiento de la riqueza, beneficiando a quienes ya poseen activos. Las cifras muestran un mundo más rico en cifras absolutas, pero con una concentración de riqueza en la cima sin precedentes, exacerbando las desigualdades. Un reciente informe del Banco Mundial señala que dentro de este panorama creció la desigualdad y la pobreza. Sostienen, con datos, que en todas las regiones del mundo el 1% posee más riqueza que el 90% más pobre en conjunto. Desde la década del 90 y hasta la actualidad se vienen aplicando políticas neoliberales. Y para entender a qué apunta Occidente en la mayoría de sus políticas que aplica en los diferentes estados, y más allá de la percepción ideológica que se tenga de ellos o de cómo cada uno de ellos se presente ante la sociedad, lo cierto que este es el proceso que se ha detectado a lo largo del 2025. Recuerden además que cuando nos dicen descendió la desocupación, este dato encierra una mentira cruel. Descendió la desocupación porque aumentó la informalidad, la precarización, con salarios y condiciones laborales paupérrimas. Bueno, ¿qué más decirle? Es un dato aplastante. Pero los quiero llevar a algo. A todo esto se suma que la región latinoamericana y otros países de este mundo nos encontramos sometidos a lo que se denomina una guerra cognitiva. Ejemplo de ello es la situación que están viviendo varios países de Latinoamérica. El más paradigmático es el caso de Venezuela, acosado reiteradas veces, ahora con los secuestros de buques petroleros y amenazas de todo tipo, lo que ha valido la condena de muchísimos países del mundo, entre ellos China, Rusia, México y Brasil. Esta tensión está cada vez más marcada en la región tras esta guerra cognitiva lanzada por los Estados Unidos y explicada taxativamente en su documento de seguridad estratégica 2025, dado que la guerra cognitiva crea las condiciones subjetivas para aceptar y naturalizar las acciones militares, económicas e ideológicas que se llevan adelante con objetivos e intereses lejanos a las grandes mayorías de la población mundial. Bueno, en el medio de esta guerra cognitiva, China, en Beijing, hace
pocas semanas impulsó el 15º Foro sobre Socialismo, Civilización y Socialismo. Y Clave China contará con el análisis de este trascendente encuentro en la voz de Marcelo Rodríguez, analista, investigador y docente de la República Argentina. Pero ahora la música, antes de entrar de lleno a Clave China. 唯一的朋友是沉默，有很多话儿对你说，我常常渴望见到你的面，在谁梦里等待你的出现，你的印象深深藏在脑海里面，永远不变。沉默的声音，又再见。弹提到梦里我在走，独自在石板的街头，未望的路灯下我在等，迎着刺冷的风一个人，转过头来看到刺眼的霓虹灯划破红尘，沉默的声音我在等，在黑夜里沉默在唱千万人活着的真相，嘴巴说话不说真心的话，耳朵听话不用心的听下，就是合唱，心里想的都不是一样，只字在唱，沉默的声音又在响。黑月冷的人你知道吗？沉默的后果你可会怕？听我说，可能我会是你囚，听我说，可能我会借你游，但我的声音像在至今的深海里游，永不回头。沉默的声音，你别走。人活为什么你可知道？可会是自知的骄傲？我看到繁荣背后的落魄，在笑容下面心灵的沙漠。这个生就是每天如是，人与人心中的隔膜，不能打破。沉默的声音在沉默。Y China en clave de noticias. Y como siempre, nuestro segmento informativo con las noticias más destacadas de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gón, del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Les saluda Enrique Gón.
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China convocó este jueves una reunión para debatir y planificar los esfuerzos del partido con el fin de mejorar la conducta, fomentar la integridad y luchar contra la corrupción durante el año 2026. El presidente chino Xi Jinping, en una instrucción transmitida en una reunión de jefes de empresas estatales administradas centralmente, efectuadas entre este lunes y el martes en Beijing, llamó a las empresas de propiedad estatal administradas directamente por el gobierno central a servir mejor al trabajo general del partido y del país y contribuir más a la modernización china. China instó este miércoles a Japón a aclarar rápidamente la situación tras una fuga de agua con sustancias radiactivas en un reactor nuclear durante trabajos de desmantelamiento. Los medios japoneses informaron el martes de una fuga de agua radiactiva en el reactor nuclear Fugen, en Suruga, prefectura de Fukui, que se encuentra en proceso de desmantelamiento. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que el agua contiene una cantidad elevada de sustancias radiactivas y que varias personas podrían haber estado expuestas a la radiación. Durante la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, el representante permanente adjunto de China ante el organismo internacional Sun Lei expresó su oposición a cualquier interferencia de fuerzas extranjeras en los asuntos internos del país sudamericano. Las acciones de Estados Unidos infringen gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses ilegítimos de otros países, constituyen una violación grave de la Carta de la ONU y del derecho internacional y amenazan la paz y la seguridad de América Latina y Caribe. Cada vez más naciones dentro y fuera de la región han expresado su profunda preocupación y fuerte condena por las acciones de Estados Unidos, declaró Sun Lei. El número de puestos de carga para vehículos eléctricos de China superó los 19,32 millones a finales de noviembre de este año, lo que representa un aumento de 52% respecto al año pasado, según datos oficiales publicados este martes. Se espera que China registre un aumento de 3,5% en los viajes interregionales de pasajeros de 2025 y se prevé que en 2025 se realicen más de 66.000 millones de viajes interregionales de pasajeros en toda China, según declaró el martes Li Yan, viceministro de Transporte de China. Un sismo de magnitud 5,8 sacudió el distrito de Taichung, en Taiwán de China, a las 17 horas 47 minutos de este miércoles, informó el Centro de Redes Sismológicas de China. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China. Who makes you better? Honey, honey， 不如说实现的秘密 ，catch it， 没人的微笑，暧昧的聚焦，幽默的眼神主导着情调，有带点神秘棕色的发梢，我屏住了呼吸，不让你知道，捕捉你按下快门做记号，让你乱了节拍的心跳。让你 sweat 最独特的魅力 ，Say she wanna drive me like a Maserati。Honey, honey。Honey， 唱几分甜的 feeling， 谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better？ Honey， honey， 不如说实现的秘密 catch it。
话题投入，慢慢倾诉。不想跟随，非你不追，完美配对。迷乱的人群里向你靠近，兴奋像蜜蜂群发现花蜜。无力的抗拒，你为我着迷，你为我着迷。I'm trying to taste that honey，与生俱来吸引带着 wait honey，尝几分甜的 feel it honey，与生俱来吸引带着 wait honey，尝几分甜的 feel it。谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better honey，不说实现的秘密 catch honey，不久变慢 honey， 我的 honey， 你是我的 honey。Como les comenté en la apertura, se trata del 15º Encuentro Mundial de Socialismo y Civilización. Bajo ese título sesionaron más de 90 delegados de 35 países. Y Marcelo Rodríguez, investigador, docente, analista político, dialogó con Clave China y nos contó de qué se trató este importante debate. Clave China. Marcelo, bueno, un gusto contar contigo aquí en Clave China. Como siempre, un lugar donde podemos o intentamos juntar aquellas voces que no siempre cuentan con grandes escenarios mediáticos. Lo que no significa que no asistan, no debatan, no reflexionen, no ofrezcan propuestas alternativas. Como uno de los ámbitos al que asististe, sé que tuviste un año bastante movidito en materia de investigaciones, de presentación de trabajos académicos, teóricos, pero en este en particular, y me refiero al Foro Mundial del Socialismo que se realizó en Beijing en noviembre pasado, me interesaba conocer tu experiencia, no solo lo que se debatió, el sentido de este debate en un contexto mundial muy particular, muy enredado, muy complejo y con muchísimas tensiones geopolíticas, en particular en Latinoamérica, aunque no es solo en Latinoamérica, pero lo estamos viviendo ahora muy, pero muy de cerca. Bueno, Marcelo, te concedo la palabra. A ver qué nos contás. En primer lugar, Lidia, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. Sí, a principios de noviembre se llevó adelante la 15ª edición del Foro del Socialismo Mundial, que es un foro que se organiza desde la Academia de Ciencias Sociales de China, en la cual invitan a políticos, académicos, investigadores de más de 60 países, más los invitados propios de China, para discutir distintos temas con el eje, como su título lo dice, de la situación del socialismo o de los partidos que proponen el socialismo en todo el mundo, desde una mirada político-académica, ¿no? Esas investigaciones. Este año fue, la verdad, un debate muy importante, como vos bien decís, por el contexto en el que se está dando, y uno de los ejes que articuló todos los debates fue la proyección del sur global para la gobernanza global, también, que es la propuesta de China de construir una gobernanza global, y sobre todo, entonces, uno de los ejes más fuertes es cómo los países del sur global, recordando que en este concepto de sur global no es geográfico estrictamente, sino que se considera lo que podríamos llamar en otras épocas los países en vías de desarrollo, ¿no? Claro. Lo toman así, esta idea de sur global, recuerda mucho a las ideas del tercer mundo, la cumbre Bandung, bueno, es como heredero de toda esa tradición, este concepto, y se discutió mucho
cómo están estos países y con la gobernanza global, ¿qué es lo que se discute? El multilateralismo que está avanzando cada vez con más fuerza. Lo que se caracteriza como una decadencia del imperialismo estadounidense, que, como decimos siempre, no es que va a dejar de ser una potencia, pero ya no es la única potencia, sino que la República Popular China, India, la Federación Rusa, están ocupando un protagonismo muy fuerte a nivel internacional. Entonces, ¿qué papel en este nuevo multilateralismo pueden jugar los países del subglobal? Ese fue uno de los ejes, con debates muy interesantes, muchos delegados africanos hubo, lo cual también fue muy interesante porque uno generalmente no accede tanto a la información en nuestro De África. continente que pasa en África, ¿no? Llega a cuentagotas la información, así que fue realmente muy interesante. Y otra de las cosas que se habló mucho son todas estas instituciones que se proponen desde China, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, los BRICS, cómo están centrados, sobre todo en los países del subglobal, y se puede ir avanzando en una coordinación y una colaboración cada vez más profunda entre estos países. Y una de las cosas interesantes es que constantemente, además de este foro, siempre después se hacen en alguna otra provincia, en Xinjiang fue en esta oportunidad, en algunas universidades, otros foros, en donde el tema del Foro del Socialismo Mundial también se enlazó con el proceso de modernización en China, con debates también sobre cómo entienden el proceso de modernización en China, que no es exactamente igual como lo entendemos nosotros en Occidente, teniendo en cuenta ellos parten que la modernización en China se hace bajo la planificación y la dirección del Partido Comunista de China y que tiene como objetivo el bienestar del pueblo, mientras que en Occidente los procesos de modernización acentúan cada vez más la acumulación de capital, generando desigualdades cada vez más profundas y altos niveles de exclusión en las sociedades occidentales, ¿no? Y esto además lo vinculaban con otra cosa interesante, donde ellos dicen que si no se logra una gobernanza global y una inclusión del sur global en todo esto, la misma modernización china se ve afectada. Como que es un fenómeno que para ellos poder seguir adelante con el proceso de modernización, el contexto internacional tiene mucho que ver. Ahora, te hago una pregunta, sin ánimo de interrumpirte. En este pantallazo general, uno lo que ve es el vaso medio lleno. Ahora, en esa mitad que le falta al vaso, yo lo que veo que hay un progreso, efectivamente, como vos decías, en relación a las políticas multilaterales. Hay una voluntad, aparte por necesidad económica, y lo veo más esto en el plano comercial, ¿no? Sí. Más allá de que pueda haber por determinadas coyunturas políticas conocidas de corte más conservador, neoliberal, regresivas, donde algunos proyectos o iniciativas de China en particular, de empresas chinas, puedan verse afectadas, digamos, en este multilateralismo de carácter comercial. Pero si hablo de Latinoamérica, veo un mapa desalentador en relación justamente a avanzar en políticas multilaterales que permitan cooperaciones e intercambios que definan, digamos, otros perfiles políticos, que no solo estemos hablando del rubro comercial. Y si hablamos de rubro comercial, dependemos de estados que hoy están prácticamente desintegrados y que son funcionales a la especulación financiera, que es aquello a lo que vos te referías, que observa China y que vería afectada, digamos, su propio proceso de modernización por por estas políticas realmente conservadoras, regresivas, ¿no? Y ni hablar de quienes habitamos en esos países. Por eso te pregunto si también la reflexión alcanza a abordar el aspecto político, que es algo que justamente en función de las políticas no injerencistas de China, no sé cómo se abordan, si se abordan o van por cuerdas separadas. No, es verdad que como la punta de lanza han sido los acuerdos comerciales, ¿no? De la salida de China al mundo, como se dice, que yo creo que es una fecha clave el ingreso a la Organización Mundial de Comercio, Claro. ¿no? Y a partir de ahí la competitividad china le ha hecho ganar terreno y mercados en todo el mundo. Lo que ahora se ve que el soft power, como lo llaman también ellos chinos,
están empezando a darle mucha más importancia al tema cultural, por un lado. En estos días salió un nuevo documento de las políticas chinas hacia América Latina. Sí, Salió el viernes pasado, creo, si no me acuerdo mal. exactamente, sí, sí, sí. Así es. Muy interesante, muy puntual y muy clarificador. Ahora, Claro, porque y vos ves ahí que en los 5 ejes que ellos proponen está el eje económico, el eje del desarrollo, pero también está el que ellos llaman ejes de las civilizaciones, en donde se habla mucho de temas culturales, educativos, formativos, que también tienen que llevar adelante, y el eje de la paz, en donde es claramente una respuesta al documento que había salido una semana antes de los Estados Unidos, de la nueva estrategia de defensa nacional, sí, ¿no? que son absolutamente contrapuestos. Son absolutamente contrapuestos y me parece que son dos documentos muy interesantes para poder ver los dos proyectos que están en pugna, Exactamente. ¿no? Coincido totalmente. El documento estadounidense reivindicando la doctrina Monroe y hasta diciendo que está el corolario Trump, que es en realidad son páginas de amenaza sobre América Latina, porque se está asegurando lo que quiere asegurar Estados Unidos en esta disputa multilateral es el control de América Latina y el Caribe como el hemisferio occidental que ellos quieren controlar. La propuesta china no solo en la parte económica o comercial habla constantemente del beneficio mutuo, de las cadenas de valor, que también, aunque aparecen ahí, aunque no explícitamente en este documento, pero se habla mucho de la integración de las cadenas de valor para lograr este beneficio, y está incorporando cada vez más los temas culturales y los temas políticos. Una de las avanzadas es la cantidad, por ejemplo, de institutos Confucio que se está abriendo en todo el mundo, la cantidad de acuerdos que están haciendo universidades chinas con universidades latinoamericanas, los espacios culturales que también se están abriendo en muchos lugares, y el otro eje, que es el de la paz, es una respuesta directa a las políticas injerencistas estadounidenses y a la movilización, ya la militarización, con la movilización de la flota frente a las costas venezolanas, ¿no? Exactamente. Así que ese contrapunto se ve muy bien. Yo lo que creo es que estamos asistiendo a un momento en el cual lo económico y comercial sigue teniendo preponderancia en la política china, pero cada vez aparece más estos temas culturales y políticos. Este año hemos visto declaraciones de las embajadas chinas en distintos lugares del mundo que hasta hace 3 o 4 años dentro de la diplomacia china eran inimaginables. Exactamente, son más contundentes, Exacto. son más... Acá salió un comunicado diciendo América Latina no es el patio trasero de nadie, en respuesta directa a los Estados Unidos, ¿no? Pero todavía es un terreno que también hablándolo con ellos, todavía tiene mucho por explorar, tiene mucho por avanzar este tema. Pero ahí también influye los gobiernos de nuestros países. Bueno, a eso quería Porque, referirme, ¿no? claro, porque Ya en la sea política con comercial, Chile, con Argentina, con una Venezuela acosada, con Colombia ujú, acosada, con México también acosada, claro, con Bolivia, hoy con un gobierno de derecha que ujú. No, acaba no, una de... situación compleja en el continente, en donde los negocios, como se dice, siguen avanzando, pero impiden el desarrollo de otro tipo de relaciones. Por ejemplo, para poner la Argentina como ejemplo, Estados Unidos le pide a Milei que saque a China de la Argentina. Es imposible hoy sacar a China de la Argentina, porque por más que frenen la entrada al BRICS, que hayan puesto este año, hemos tenido muchas dificultades para que académicos chinos vengan a la Argentina por problemas de visados. A la vez China le sacó el visado a la Argentina, ya vamos sin visa. Y acá le han puesto trabas todo el tiempo. Y en los aspectos culturales o políticos, siempre se trata de frenar esa relación. La política china de hermanar ciudades y de llevar proyectos de infraestructura o productivos acordados con municipios, con provincias, es enorme. Uno mira las páginas con esa información y todos los días hay distintos acuerdos que se están firmando. En el norte Entonces, por mí, argentino es impresionante. es impresionante. Ahí que En- tenemos, por un lado vos decís, entonces la política del Estado Nacional no puede frenar la realidad que está viviendo hoy el mundo, que es que el gran jugador y el gran inversor es China. Eso por un lado. Pero a la vez, al tener esa política y no involucrarse tanto, nosotros no podemos decir que más allá de las intenciones que haya, todos esos acuerdos sean beneficiosos para nuestro país.
Claro, porque no contás con un Estado que que regule, digamos, un controle, mecanismo de que tiene... importación, por ejemplo. Exacto. Tomemos un ejemplo, la industria textil, que se está Imposible gestando en la competir con pequeña y China. mediana empresa. Ahora, por otro lado, es beneficioso relativamente para el consumidor, accedes a productos más baratos. Pero Pero, cada vez menos gente puede acceder a esos productos por la falta de trabajo y de poder claro, adquisitivo pero que si no tenés ocasionan. trabajo, no te aumentan el salario, es decir, está claro que ni siquiera, aunque sean más baratos, te beneficia. Y al industrial, nada. Bueno, acá lo estamos viendo patentemente, ¿no? Cómo eso funciona. Por eso que lo que a mí siempre me interesa, siempre recuerdo un diálogo donde hablando del win-win, el ganar-ganar que proponen los chinos, un día ya charlando me dijeron, nosotros vamos a respetar el win-win y en la mesa de negociación cada uno defiende sus intereses. Ahora, los intereses de ustedes los tienen que defender ustedes. Si vos no defendés los intereses, te pasan por arriba. Es así, porque es el negocio. Claro. Entonces acá el problema que tenemos nosotros es que tenemos un Estado que ha desregulado todo, que la obra de infraestructura, las grandes obras de infraestructura con China ha intentado frenarlas, o algunas las ha paralizado, pero por otro lado abren indiscriminadamente la exportación, con lo cual afecta directamente a las pymes y a la industria argentina. Entonces, pero cuando uno ve ahí quién tiene la responsabilidad, entonces, la responsabilidad principal es cómo nos paramos nosotros frente a China, aprovechando que no ponen exigencias políticas, que no ponen exigencias de otro tipo como pone Estados Unidos, que las pone prometiendo inversiones que después generalmente no las realiza tampoco, esa también es la diferencia. Dicen fuera China, pero no invierten. Invierten en cosas muy específicas, nada más. No, y aparte, todo, digamos, todas las iniciativas norteamericanas de esta época de Trump, creo que no hay que leer entre líneas, directamente lo dicen. Ujú. Vienen por el petróleo, vienen por el agua dulce, vienen por la militarización, bajo este paraguas de un extraño concepto de seguridad, utilizado este argumento, como sabemos, para invadir países y Porque es la seguridad de los Estados Unidos, la que es la ellos dicen seguridad de los defender. Estados Unidos Claro. desde un concepto acotado, un concepto de imperio, de que yo soy el dueño del hemisferio occidental. Y bueno, hoy por hoy va ganando súbditos, porque los Así es. gobiernos que alinean ese eje. Entonces, sí me interesaba en qué, bajo estas condiciones, un encuentro donde se debate el socialismo sobre la base Ujú. de una realidad que estamos viviendo, que estamos atravesados. Esto implicaría para vos, Marcelo, una reivindicación del marxismo como método de análisis para Absolutamente. encontrarse más claramente con la realidad. Eso es así, sin duda, y es algo que en China lo plantean constantemente. La reivindicación del marxismo-leninismo, dicen directamente, y de ciertas ideas de Mao, como método de análisis, como guía para la acción, que hay que utilizarla para interpretar la realidad concreta que hoy vivimos y que es la mejor teoría, la mejor herramienta que tenemos para analizar esto. Ellos lo reivindican constantemente y uno de los ejes de discusión también fue la situación de los partidos que trabajan por el socialismo, los partidos proletarios, comunistas, en todo el mundo, en donde tuvimos la oportunidad de dialogar los problemas y las situaciones que vivimos en cada uno de nuestros países y compartir la experiencia de compañeros de Cámara de China, de Vietnam, que estaban ahí presentes, con un eje que también es interesante, que es que el modelo chino no es un modelo para copiar. Eso lo dicen siempre. Este es un modelo, este tipo de socialismo con particularidad de China funciona en China. Cada uno de los países tiene que encontrar su modelo de socialismo, que tiene líneas básicas que todos coincidimos, pero cómo llevarlo adelante e implementarlo. Y ahí también fueron unos subforos donde fue muy interesante poder intercambiar con muchas veces con más dudas y preguntas que otra cosa, pero lo que sí queda como a los que asistimos al foro coincidíamos, que la necesidad de trabajar en la construcción del socialismo, en un momento en el cual, más allá de, como vos decías, acá en América Latina, vemos que van ganando terrenos expresiones de derecha, pero la alternativa al capitalismo ya no está dentro del capitalismo. El capitalismo es el problema, como decía Fidel Castro, y que hay que buscar las formas de construir socialismo, los procesos de transición al socialismo, que tiene que ver con nuevas formas de propiedad, nuevas formas de distribución de la riqueza,
y bueno, muchas cosas que nosotros sabemos y cómo se puede implementar eso en cada país. Pero la reivindicación del marxismo en este foro, y no solo en el foro, en la recorrida por alguna otra provincia, cuando vas a ver emprendimientos, empresas o sectores rurales, que me tocó este año ir a ver ciertas zonas rurales, cuando presentan, que es interesante, el desarrollo que están haciendo en la agricultura, en el campo. Y vos ves los barrios, en las aldeas pueden tener de 5.000 a 50.000 habitantes, porque en China Claro, es, es un país. ¿no? Claro, cuando vos ves eso y el tema, y dicen, el desarrollo tecnológico seguramente puede afectar la mano de obra en el campo, porque hay más efectividad con la tecnología. Entonces, en esas ciudades ubicaron empresas para lo que se produce en ese campo ya salga manufacturado y listo para el consumo de esa ciudad, no que se la traslade a otro lado. Y eso a la vez fue una herramienta clave en la eliminación de la pobreza extrema. Y cuando te argumentan esto, argumentan desde el marxismo la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas, pero no en beneficio de la acumulación de capital, sino con una rígida dirección política del Partido Comunista sobre los objetivos y para qué se usa el desarrollo de esas fuerzas productivas. Y es muy interesante porque un debate que están teniendo ahora también es, hemos logrado sacar 800 millones de personas de la pobreza extrema, todavía quedan algunos bolsones de pobreza que de acá al 2030 esperan poder superarlo, pero ya están discutiendo cómo hacer para que no esa masa de población no vuelva a la pobreza. Marcelo, atrás de todo esto queda una enorme tarea. Vamos a finalizar la entrevista, uno se quedaría charlando muchísimo más, pero también está el trabajo de cómo ganar conciencias, todo esto explicarlo y que, bueno, un ciudadano de a pie que no participa de estos debates, que procesa la información que se provee a través de los medios de comunicación, de las lecturas que selecciona, porque le puede interesar algún tema específico o no. Es decir, cómo, si es la propia realidad en ese avance destructivo que tenemos en Latinoamérica, que es la que va a definir el cambio de conducta de quienes eligen o creen que eligen, o queda una enorme tarea que no se sabe quiénes la van a encarar en la medida en que no se reconstruya esa representatividad política y social que tanto se necesita para que la gente se referencie, ¿no? La sociedad se referencie. Sí, es una tarea que tiene, en uno de sus primeros objetivos, tiene que tener la reivindicación de la política. Claro. La reivindicación de la política como herramienta de cambio, que es una de las cosas que han logrado instalar, es que todo lo político es malo. Y por eso la apolítica, somos un ejemplo claro de eso si miramos nuestro gobierno, ¿no? Claro. Pero una de las batallas, de las batallas de ideas que hay que dar, es una reivindicación de la política, una reivindicación de la organización, una reivindicación de la formación, y también por eso están trabajando mucho con medios de difusión, con universidades y con sectores culturales como espacios claves para librar esta batalla y poder dar la disputa por la concientización del pueblo, que es lo que más cuesta y es lo que más tiempo va a llevar, eso lo sabemos. Acá estamos en un proceso donde están destruyendo todo el sistema de educación pública, por ejemplo, y una de las Bueno, en claves... una época, en la década del 90, acá en Argentina, no sé si recordarás, recuerdo muy bien, el gremio de prensa decía las redacciones a la calle, ¿no? Y yo creo que hoy es las universidades o todo el aspecto académico que debata y que aborde el rol del Estado, la educación pública, la política como herramienta de cambio, etcétera, etcétera, tendrá que masificarse, tendrá que saltar la frontera académica para... Volver a saltarla, porque hemos quedado muy encerrados en nuestros ámbitos académicos. Claro. Y también atravesados por todos los golpes y Obvio. las ideas que en esta batalla ideológica, o sea, todos podemos tener la guardia en alto, pero vivimos en esta sociedad y a todos nos atraviesa. Algunos nos defendemos un poquito más y a otros, es verdad, les cuesta más. Pero por eso hay que dar una batalla en ese sentido muy fuerte y se hace en la calle, coincido con vos. Ahí el secreto es la militancia y salir a la calle a hablar, a discutir y a tratar de explicar, de que se comprenda realmente cuáles son las causas de la situación que vivimos y que es fundamental empezar a imaginar y a construir alternativas a este sistema. La parte más dura de la batalla, pero es en la que se va a definir
nuestro futuro en los próximos años, ¿no? Bueno, Así que esperemos verla. queremos verlo, o por lo menos aportar todo lo que se Aportar. puede y ver que se empieza a marchar de nuevo hacia un camino de emancipación. Bueno, Clave China, como todo el mundo, va camino a un fin de año, haremos todos el balance, pero sí, Marcelo, este es un espacio para que nos traigas siempre tus valoraciones, tus opiniones. Me gusta mucho escucharte y me gusta compartir con la audiencia lo que decís. Es un granito de arena. Así que con vistas a las fiestas, no se aburran. Pueden escuchar algo distinto a lo que escuchan constantemente en los medios de comunicación o lo que leen eventualmente en los grandes medios de comunicación o lo que escuchan en la calle. Escuchar otras voces. Así es. Muchas Bueno. gracias, Lidia, como siempre, por No, al la contrario. invitación. Y bueno, para todos los y las oyentes, que tengamos el mejor fin de año posible y prepararnos para un año que seguramente va a ser de lucha y de mucha calle en el 2026. Un abrazo grande, Marcelo, gracias. Un abrazo. Y para completar la charla mantenida con Marcelo Rodríguez, escucharemos otros testimonios de quienes también participaron en el 15º Encuentro Socialismo y Civilización realizado en Beijing. Estas reflexiones les propongo que nos interpelen
frente a un mundo que aún no ha dado demasiadas soluciones. China llama a esa reflexión, mostrando logros y lo que resta hacer, e invita al mundo a comprender mejor, justamente al mundo. Intelectuales y expertos de todo el mundo han asistido en Beijing al 15º Foro del Socialismo Mundial, donde han profundizado en el modelo chino, destacando sus logros y aportaciones tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años y los factores que lo han hecho posible. Yo creo que el primer factor es el rol del Partido Comunista. Sin el Partido Comunista no habrían logrado lo que han logrado. 2, la movilización para este proyecto del pueblo chino. Sin el pueblo chino movilizado en función del socialismo tampoco se hubiera alcanzado. Y 3, el pensamiento marxista y ese concepto de mirar todo con una visión estratégica. Eso le permite orientarse en el largo plazo. Lo ideal es el beneficio de todos, sin privilegios para uno ni ventajas para otros. Lamentable, esto no ha ocurrido a lo largo de la historia. Lo está haciendo el socialismo y China no solamente lo está demostrando, sino llama al mundo a luchar juntos por un futuro común para todos, fuera de imperialismo, de dominación, de exclusión. Es una propuesta extraordinariamente importante y creo que es una forma de enriquecer la propuesta socialista. Me parece que en China hay una dirección muy inteligente que trabaja sobre las realidades concretas y no sobre ideas abstractas y generales, pero también hay una inspiración en lo más profundo y lo más importante del marxismo, y por lo tanto puede manejar con una dialéctica adecuada su propio desarrollo interno y la cooperación con otros países del mundo. Me parece que en este momento el papel de la República Popular China es clave en el contexto global, y que todos aquellos que levantamos las banderas del socialismo y del comunismo debemos mirar el ejemplo de China de cómo combinar los distintos factores de la realidad para salir adelante. Para mí, el socialismo de características chinas tiene un eje fundamental, que es las políticas destinadas a que los ciudadanos se sientan representados. Nunca ha abandonado al ser humano como centro de su política, y eso hace que sea un socialismo en el que se trabaje para que no haya desigualdades sociales, sino más bien para crear una clase media que sea capaz de sacar al país adelante, que siga trabajando para mejorar la calidad de vida. La erradicación de la pobreza ha sido fundamental en este cambio. Es una manera de gobernanza en la que la naturaleza está incluida, la armonía, la paz por encima de todo. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y antes de despedirnos, quiero que escuchen con atención algo que nos cuenta Javier Couso en relación a la trama de corrupción que llevó al Comité del Premio Nobel de la Paz a entregar este máximo galardón a Karina Machado. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha presentado una denuncia penal en Suecia contra el Comité Nobel noruego y la Fundación Nobel. Denuncia que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado viola el testamento de Alfred Nobel al premiar a una figura golpista que ha llamado abiertamente a una intervención militar extranjera en Venezuela y que además dedicó el galardón al belicista presidente Donald Trump. La denuncia señala una influencia sistemática. Destaca los vínculos entre miembros del comité y el lobista Thor Halvorsen, fundador del Foro de la Libertad de Oslo y figura clave en los esfuerzos de desplazamiento ilegal de poder en Venezuela. Halvorsen es curiosamente primo de Leopoldo López y recibe financiación de la fundación noruega Fritt Ord, la cual otorgó su máximo premio de expresión al señor Fridnes, presidente del Comité Nobel, quien comparó a Machado con Nelson Mandela. Un escándalo de corrupción interna agrava además la desvergüenza del organismo. Horas antes del anuncio, las probabilidades de victoria de María Corina Machado en la plataforma de apuestas Polymarket se dispararon sorpresivamente
del 3,75% al 72,8%, lo que permitió ganancias de unos $100.000 a quien disponían de la información privilegiada. A pesar de que el Instituto Nobel admitió la probable filtración, la investigación está estancada, proyectando la descarada impunidad y un doble estándar del comité como herramienta de propaganda y legitimación de agendas geopolíticas criminales. Clave China. Y ahora sí nos vamos. Como último programa del año, quiero compartir nuestra posición frente a las amenazas y agresiones que recibe Venezuela. Les expresamos todo nuestro apoyo. Nos apegamos a la verdad, a la historia, a las aspiraciones de un pueblo que eligió su destino, dueño de sus riquezas en ideas y en recursos naturales. No vamos a darle la espalda a la verdad, más bien seguiremos aportando a ella. Buen año con la fuerza y la energía del caballo y el fuego que quema cualquier intención deshonesta. Cabalgaremos hacia un año donde aspiramos el triunfo de todos aquellos que quieran vivir en un mundo mejor y en paz.最深。